¿Se imaginan ir en un ómnibus de pasajeros que no saben a dónde está yendo? No. ¿Se imaginan ir en ese ómnibus, pero que ustedes tampoco tienen ni el control ni el poder de decidir a dónde quieren ir? Además, ese ómnibus, ustedes lo compraron con su dinero, le cargaron combustible, eligieron y contrataron al chofer que lo está manejando, pero están viajando a ciegas. ¿Se imaginan? Sería preocupante, ¿no? Yo me preocuparía, por lo menos. Ese ómnibus se llama democracia representativa y presenta tres grandes problemas que hacen que la mayoría de nosotros seamos pasajeros de ese ómnibus. Y hoy quiero analizar esos problemas que veían en pantalla, viendo y estudiándolos en un país que es representativo, valga la redundancia de este sistema, como es Uruguay. Uruguay es una de las mejores democracias a nivel mundial y la democracia más sólida de América Latina en conjunto con Costa Rica. Si vemos aquí los problemas, les aseguro que en el resto de los países de América Latina son aún más profundos y en la mayoría del resto de los países del mundo también. El primer problema de estos es que falta representatividad. Nosotros de manera periódica en las elecciones elegimos representantes, pero que están mal llamados así, porque no nos representan. Porque deciden por nosotros siguiendo otros intereses que no son los de sus votantes. Veamos algunos casos en particular de los tres partidos políticos principales de Uruguay y en ocasiones donde esto quedó lamentablemente demostrado. Cuando se votó la anulación, el proyecto interpretativo de la ley de caducidad, esta ley que perdonaba los crímenes cometidos por los militares en la última dictadura, el 98% de los diputados del Frente Amplio, partido que está en el gobierno en Uruguay hace más de 10 años, votó a favor de esta anulación. Pero solo el 52% de sus votantes pensaban de esta manera. 98-52. Cuando se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o más comúnmente conocida como ley del aborto, la totalidad de los diputados del Partido Nacional estuvieron en contra de su aprobación. Pero solo el 45% de sus votantes lo estaba. Y si vemos y comparamos lo que votaron los diputados del Partido Colorado, otro de los partidos históricos del Uruguay, con lo que querían sus votantes, la diferencia es aún mayor. Entonces, ¿a quiénes están representando? ¿Qué están haciendo esas personas allá dentro de esas cuatro paredes si no están cumpliendo su función principal? Yo les invito a que cuando se enteran qué fue lo que votó su representante en el área legislativa, ya sea en su ciudad, en su país, que vean si realmente votó lo que ustedes pensaban que era mejor. Lamentablemente, la mayoría de las veces no va a ser el caso. Otro gran problema es que es un sistema que no es transparente. Seguramente muchos tienen también la sensación de esto y podemos ver distintas situaciones, pero quiero hablar de una en particular. Cuando hay distintos líos, desconfianzas, malos manejos en el gobierno, entes públicos, se solicita la creación de comisiones investigadoras para dar luz sobre estos hechos. De forma sistemática, en el último periodo, el Frente Amplio, partido del oficialismo, ha negado la formación de estas comisiones. Y yo no estoy atacando al Frente Amplio porque pasa con otros partidos políticos. No estoy atacando ni a los diputados en particular. Estoy atacando o hablo que este problema lo tiene el sistema que tiene mecanismos para que se oculte información de vital importancia para la gente. Acá vemos distintos casos que han pasado durante el último periodo y que muchos son sobre finanzas públicas, de entes públicos donde todos nosotros somos los principales inversores. Si lo llevamos al terreno de los negocios, sería inaudito que los inversores no puedan acceder a las finanzas de sus empresas. Y el tercer gran problema es que brinda un trabajo legislativo de muy baja calidad. Lamentablemente, la calidad y el contenido de las leyes, el impacto que va a tener esas leyes, a cuántas personas va a impactar y cuán profundo va a ser ese impacto, no importa. No es el factor más importante para decir si se aprueba o no se aprueba una ley. Lo que más importa es el origen. ¿Quién la hizo? ¿Qué partido político la presentó? En el último periodo, la mitad de los proyectos presentados por el Frente Amplio fueron aprobados. Pero solo el 10% de los presentados por el Partido Nacional lo fueron, y una cifra aún menor de los presentados por los representantes colorados. Aquí vemos que no importa legislar por el bien de todos, que tendría que ser la función primordial de todo el sistema parlamentario, representativo, sino que importa cuidar su chacrita, su partido político y la carrera política de cada uno de los representantes. Tenemos un sistema que está notoriamente funcionando mal, que nos está perjudicando. Entonces, ¿por qué lo estamos aprobando todos?
porque nosotros todos los aprobamos de forma implícita con nuestro silencio. Les voy a contar algo. Entre el 1 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, en la Cámara de Diputados de Uruguay se presentaron 1.243 proyectos de ley. 1.243. Que algunos de ellos, no todos, yo sé que no todos, pero algunos de ellos realmente influyen en áreas vitales para nuestra vida cotidiana, como educación, seguridad, economía. Y le pregunto a todos los uruguayos que están aquí presentes, ¿conocen por lo menos el 10% de los proyectos de ley que se presentaron? Que levante la mano quien conoce 12 proyectos de ley que se presentaron en el último periodo. 6, 5. Yo no conoce 5, bien. No estaba todo perdido, bien. Pero lamentablemente no conocemos qué es lo que está pasando. Por eso hoy les decía que somos pasajeros de un ómnibus que no sabemos a dónde está yendo. Hoy los quiero invitar a soñar conmigo, pero con los pies en la tierra, cómo podríamos darle solución a estos problemas utilizando las tecnologías y las herramientas que tenemos actualmente. ¿Cómo podríamos tener un sistema donde todos podríamos participar utilizando, repito, las tecnologías que ya tenemos y que otorgue representatividad, transparencia y sea un trabajo de calidad? Y quiero que analicemos las actividades principales que desarrollan hoy nuestros representantes. En primer lugar, la elaboración de las leyes. Y para esto quiero compartir dos experiencias en particular que creo de las que podemos aprender muchísimo. En primer lugar, la iniciativa de la elaboración colaborativa de la primera Constitución de Islandia. Hace un par de años, este país quería elaborar su primera Constitución y designó a 55 representantes de forma aleatoria. Es un país con una población muy chiquita. Pero eran aleatorios, no tenían carrera política, distintas profesiones y oficios. Y estos representantes, a su vez, abrieron la consulta a través de las redes sociales, de Facebook y Twitter, y ahí recibían propuestas de los artículos que querían agregar en esa Constitución. Se llegó a un proyecto de una Constitución, lamentablemente quedó frenado en el Parlamento, pero igualmente lo considero un caso de éxito, porque se demostró que con las tecnologías que tenemos hoy, con las redes sociales, se pudo elaborar un documento de alta complejidad, como es una Constitución, y un porcentaje muy interesante de la población participó. Y otro caso que seguramente la mayoría de ustedes conoce es el de Wikipedia. La enciclopedia más grande del mundo se ha generado y se sigue generando de forma colaborativa en Internet. Y sé que alguno puede pensar que puede haber algún error, alguna suspicacia en algún material, pero en general es una enciclopedia que todos consultamos y se genera entre todos en Internet. Pero para generar buenas leyes tenemos que asesorarnos, tenemos que capacitarnos. Y para eso, ¿qué mejor? Fomentar la participación de expertos, de asesores de distintas áreas. Hoy, nuestros representantes consultan a estos expertos, pero si lo hiciéramos a través de una plataforma online, donde aplicáramos las mejores prácticas que vimos recién para elaborar leyes, podrían participar mucha mayor cantidad de expertos, aprovechar mayor conocimiento colectivo, ya que la barrera de participación sería muy baja, comparada con el tiempo y recursos que tienen que dedicar hoy para participar activamente en la arena política. Podrían participar en comentarios en una plataforma, videollamadas u otros recursos digitales que podamos utilizar. ¿Y qué podemos hacer para el debate y la votación de las leyes? Que ya vimos que no es representativo, que no es transparente y ya vimos que no se elaboran leyes de calidad. Podríamos realmente hacerlo representativo si lo abrimos a través de Internet. Y quiero compartir un caso que ya ha funcionado, que lo pueden ustedes todos revisar en Internet, que es el de la plataforma Democracia en Red del Partido de la Red de Buenos Aires. Cuando se pone a votación una ley, se publica un resumen accesible para que cualquier persona lo pueda leer y entender y saber qué se está votando, libre de la jerga legal ni tecnicismos. Si a esa persona le interesa, puede entrar a ver el texto original, votar afirmativo, abstención o negativo, y algo que es igual o más importante, diría yo, es participar del debate, brindar tu argumento, tu opinión, y de esa manera lograr un debate de calidad. Y yo acá no vengo a proponer una solución mágica, no vengo a proponer una utopía, sino desde una posición simplemente de colaboración y de tolerancia, de tampoco decir que todo lo que está hoy está mal, sino mostrarles que ya hay herramientas que pueden solucionar los problemas que estamos sufriendo nosotros, que todos nosotros lo bancamos también, y que podríamos mejorar los resultados de las tareas que hoy se desarrollan en el área legislativa. Y podríamos disfrutar un sistema de esta manera. Hace poco estábamos en una plaza en Montevideo, estamos filmando un video sobre esto, contando esta idea,
Y bueno, yo dejo de filmar mi parte y me voy a un grupito de 4 muchachos que estaban tomando mate y me preguntan, che, ¿y esto de qué es? ¿Qué están hablando? Está bueno, yo les cuento, hay algunas preguntas y al final hubo 2 personas que estaban súper a favor. Súper a favor, y bueno, yo quiero participar, mantenerme al tanto. Yo estaba buenísimo. Hubo un tercero que no me prestó atención para nada, se quedó hablando por WhatsApp con el celular, no levantó la cabeza en un minuto, y había otro que estaba en contra. Pero en contra, totalmente en contra. Y agarra y me dice, textual, ¿vos estás loco si pensás que me voy a poner a votar leyes y ya le pagamos a otros para que lo hagan? ¿Estás loco? Yo lo quedo mirando y digo, tiene sentido. Yo le vengo a hablar de una plataforma donde él podría participar y capaz que no le interesa. Pero agarro y le retruco con otra pregunta. Vos cuando hay una noticia que no te gusta, que no te interesa en Facebook, ¿no comentás? ¿No publicás tu opinión o comentás que estás en desacuerdo? Me dice, sí, tenés razón, y me habló de una noticia, ahora no me acuerdo cuál era, no me acuerdo que había subido el precio de qué, o algo que él estuvo publicando y comentando sobre eso. Yo le digo, bueno, hoy ese comentario no sirve para nada. Esos comentarios desorganizados en Facebook y en Twitter, todos quedamos bastante llenos, qué buenísimo, participo. ¡Es mentira! Tenemos una ilusión de participación atrás de Facebook y Twitter, y excepto contadas excepciones de grandes movimientos grupales que están geniales, hoy vimos uno de ellos que es espectacular, pero esos comentarios desorganizados, esos comentarios de cada tema, no sirven para nada, nos dan ilusión de participación. Pero si realmente hubiera una plataforma que el sistema nos brindaría participación y posibilidad de influir, estaría esa posibilidad de influir. Esto nos daría la posibilidad de participar, no el trabajo, no la obligación, la posibilidad de hacerlo, algo que hoy no tenemos. Y un gran desafío que tiene este sistema, un punto a favor y en contra a la vez, es el acceso a Internet. Digo a favor porque Internet es una tecnología que ha avanzado a una gran velocidad. Por ejemplo, para llegar a los primeros 50 millones de personas, le tomó solamente 4 años. Mientras que si vemos la televisión, le tomó 13 años y a la radio 18. Pero también es cierto que hay mucha gente que todavía no accede a Internet. 2 de cada 5 personas en Latinoamérica. Y hay desigualdades entre quienes acceden. Por eso esto, implementar y solucionar estos problemas que todos estamos sufriendo, es un camino paso a paso, donde uno de los primeros objetivos es disminuir la brecha digital para que todos realmente podamos estar conectados y poder participar. Por eso es que es un camino que vamos a hacer entre todos. Una democracia saludable es para todos y por todos. Por eso, online quedó disponible toda la información que utilicé para la charla de hoy, para quienes quieran conocer un poco más, quienes quieran sumarse a distintas iniciativas que están impulsando este cambio a nivel mundial, también lo van a poder conocer ahí. Hoy tenemos una oportunidad única de dejar de ser testigos de hechos históricos y pasar a ser protagonistas. Estamos súper conectados. Nunca tuvimos tantas posibilidades de hacernos escuchar. ¿No creen que sería favorable para todos nosotros poder solucionar los problemas que vimos utilizando las tecnologías de hoy? Para los que dijeron que sí, que vi varias cabezas asintiendo, por suerte, les digo que dieron el primer paso para que esto se pueda ejecutar. Por esto lo vamos a implementar entre todos. No lo va a implementar un grupo de expertos, tampoco lo van a implementar de forma espontánea los representantes que se están beneficiando de este sistema hace años, sino que lo vamos a hacer todos nosotros. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Y el segundo paso es creer que esto es posible, que se puede realmente implementar. Y yo sé que muchos pueden catalogarlo esto de ingenuidad. ¿Qué vas a andar mejorando la democracia? Estás loco. Siempre se hizo así. Y lo he escuchado que lo han dicho. Pero la ingenuidad basta que pequeñas acciones y iniciativas demuestren que esto es posible. Y hay muchas iniciativas que ya lo están demostrando. Somos nosotros los que apoyamos este sistema. Somos nosotros la razón de ser de este sistema. Somos nosotros los indicados para mejorarlo entonces. Al día de hoy, nos han obligado a la mayoría de nosotros a ser pasajeros en este ómnibus. Pero hoy tenemos la oportunidad real de decidir si queremos seguir siendo pasajeros o queremos ser conductores de ese ómnibus y llevarlo a un destino mejor. La decisión está en cada uno de ustedes. Muchas gracias.